La crisis económica de México de 1982. ¿Qué es populismo? Se entiende por populismo una postura política que busca, a través de diversas estrategias, el apoyo y consentimiento de las clases populares. En 1970 llega a la presidencia de México Luis Echeverría Álvarez, y con él se abre una época muy diferente en la historia reciente del país, la etapa del populismo mexicano. Su arribo se realiza en medio de dos circunstancias desfavorables. La economía no iba por buen camino y el gobierno era visto como una entidad autoritaria que requería ser democratizada. Por lo tanto, el presidente necesitaba hacer cosas urgentes que le llevaran a justificar a la autoridad, por lo que optó por corregir la situación económica para dar legitimidad al sistema político. Es decir, reaccionaron pensando que si remediaban los problemas económicos, a los ciudadanos no les importaría seguir bajo ese gobierno autoritario. Al iniciar su régimen, Echeverría estaba en favor de un uso más intenso de la capacidad del gobierno para intervenir en la economía a fin de reducir la pobreza, aumentar la inversión pública en las zonas que no hubiera la inversión privada y disminuir la importancia de las empresas extranjeras. Con esta mentalidad, el gobierno de Echeverría opta por intentar reanimar la economía por la vía de un mayor gasto del gobierno, lo que es reconocido que causó un boom económico inicial que se confundió con progreso, para luego convertirse en una crisis económica dañina. En 1972 el Producto Interno Bruto creció más de 8% y el Producto Interno Bruto per cápita 5%, lo que dio la apariencia de haber solucionado un problema económico. Sin embargo, la solución no podía durar mucho, y en este caso sucedió lo inevitable, la crisis de 1976. La inversión privada durante el periodo fue descendiendo. Durante este sexenio, mucho de este descenso se debió a la gran tensión que se dio entre el gobierno y los empresarios, gran parte ocasionada por el giro político hacia la izquierda que el gobierno había dado. En 1973 y 1974 continuó la fuerte expansión de la demanda agregada, impulsada de nuevo por el gasto deficitario. A partir de 1975, la política monetaria fue más restrictiva y se señaló una postura fiscal más estricta. Sin embargo, hubo un colapso de economía en el país hacia finales de ese año, ya que se dio una fuga de 2.199 millones de dólares de la inversión extranjera. Dos factores determinaron el desenlace final de este proceso. Por una parte, el amplio acceso de México al financiamiento internacional. Por la otra, la ausencia de todo mecanismo institucional que en el sistema político mexicano pudiera contrarrestar a corto plazo el poder del gobierno. El proceso culminó en septiembre de 1976, cuando el tipo de cambio que había estado nominalmente fijo desde 1954 se devaluó un 59%. Sin tener opción alguna, con las reservas agotadas y con una inflación del 22%, una deuda externa de 29.500 millones y relaciones tensas con el sector privado, Echeverría termina su presidencia con una crisis económica en 1976, la cual obliga a devaluar el peso. El clima político de la sucesión presidencial difícilmente podría ser más desfavorable. En 1977 llega a la presidencia José López Portillo, con un gobierno que buscaba equilibrar las finanzas públicas, estabilizar la economía y combatir la inflación. En ese año establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, comprometiéndose a limitar el endeudamiento público, reducir el medio circulante, restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el crecimiento del sector paraestatal de la economía. Pero solo durante un año se cumplió con lo pactado, pues con el descubrimiento de los yacimientos petroleros, la política económica sufrió considerables modificaciones.
Portillo había prometido a los empresarios la Alianza para la Producción, en donde el país entero se dedicaría a la productividad, la buena organización y la austeridad fiscal, todo en nombre del servicio a la economía nacional. Pero las cosas cambiaron radicalmente gracias al descubrimiento de ricos yacimientos petroleros en el país en la segunda mitad de la década de 1970, donde la producción aumentó más del doble y aumentó su precio. Esto hizo que México se hiciera un poco más independiente en el aspecto económico. Y justamente cuando en el mercado mundial ascendieron de manera espectacular los precios de los hidrocarburos, se iniciaba el espejismo de la riqueza del petróleo. Esta mejoría fue lograda en gran medida a la exportación del petróleo en crudo. Sin embargo, cabe señalar que el capital invertido para la infraestructura petrolera fue producto de préstamos externos, que al tener por aval al petróleo, no dudaron en otorgarle créditos al Estado mexicano y al sector privado, mismo que incrementó su deuda con el exterior de $6.800 millones en 1976 a $19.107 millones en 1982, es decir, en casi el triple. A pesar de la recuperación, el fenómeno no benefició directamente a la población, pues sus salarios se mantuvieron sin grandes modificaciones. Peor aún, a estos se les impusieron los llamados topes salariales, que según la versión oficial no perjudicaban gravemente a los asalariados, pues se habían incrementado la oferta de empleos. Pero la reacción natural de este hecho fue, entre otras cosas, la migración hacia Estados Unidos, lugar donde podrían obtener los recursos suficientes para allegarse de bienes materiales. En 1978, México pareció entrar en una inesperada época de abundancia de recursos financieros, pues gracias al petróleo el gobierno contrató grandes préstamos con el exterior. Se reafirmó la antigua política económica y se retomó el activismo de manera internacional. Pero desafortunadamente un cambio repentino en los mercados petroleros hizo descender el precio de los hidrocarburos y aumentar las tasas de interés. Las consecuencias fueron pésimas, pues al final de esta política equivocada e irresponsable el déficit alcanzó el 15% del Producto Interno Bruto. La sobreoferta de petróleo a nivel internacional propició que los precios comenzaran a bajar. Esta situación propició una crisis en la dirección de Pemex, pues el ingeniero Díaz Serrano, de manera unilateral y sin consulta previa, redujo el precio del barril en $4. Entonces México recurrió nuevamente al préstamo externo, con el fin de frenar la fuga de capitales y cubrir el servicio de la deuda externa, solo que ahora el vencimiento de los créditos eran a corto plazo. El secretario de Hacienda, Jesús Silva, logró una prórroga en el pago que para entonces era calculada en $60,000 millones. En ese mismo sentido, el Banco Internacional de Pagos, en Suiza, le otorgó a México un total de $1.850 millones puestos a disposición del Banco de México para hacer frente a la grave crisis financiera. Así, el gobierno autorizó el incremento del salario, pero para los empresarios el alza en el salario contradecía la meta propuesta de mantener un tipo de cambio realista y precios estables. De modo que la fuga de capitales se aceleró ante lo que percibían los agentes económicos como un programa de ajuste contradictorio. Resultado de ello fue un incremento de los precios en los productos básicos en agosto de 1982. Increíblemente, la deuda externa del país aumentó en un solo año, de $49,000 en 1981 a $75,000 millones en 1982. La política económica estaba determinada por la necesidad de reducir un déficit fiscal de grandes proporciones, en un contexto en donde las condiciones externas operaban en contra de México. Las tasas de interés mundiales aumentaban y el mercado petrolero se debilitaba. A principios de 1982, el gobierno se quedó sin reservas y ya no pudo sostener el tipo de cambio y generó una devaluación nominal
de 470%. En un intento de evitar la catástrofe y de legitimar su salida, Portillo nacionalizó la banca, con lo que de hecho decomisó los ahorros de todos los mexicanos con cuentas en dólares, a los que robó el 50% de un plumazo. Sus dólares, que valían 150 pesos en el mercado libre, les fueron pagados a 75 pesos cada uno. Con las reservas agotadas, una tasa de inflación de casi el 100%, una declinación del 0.5% en el Producto Interno Bruto Real, un déficit del sector público de casi 18% del Producto Interno Bruto y una deuda externa de 92.400 millones de dólares, terminó el sexenio como el anterior, con la firma de un programa de estabilización del Fondo Monetario Internacional y con otra crisis aún más grave. El estancamiento de la economía mexicana durante estos años y la política económica que siguieron los presidentes Luis Echeverría y López Portillo generaron una radicalización de la población que vieron disminuidos sus ingresos. Los elevados precios en alimentos y artículos vitales, la disminución de los apoyos al campo, el desempleo y los bajos salarios fueron factores que repercutieron en las familias mexicanas e influyeron en la migración hacia el país vecino. Y la época del populismo mexicano dejó a México con una herencia de deuda enorme, y también el haber perdido la inercia de crecimiento que era necesaria para procurar empleo a una población joven creciente. Ellas produjeron crisis severas y un mayor disgusto con el sistema político mexicano.